La industria del automóvil vive momentos muy cambiantes que hace que sus protagonistas estén en continua formación para afrontar los retos que surgen de forma continua y que, en muchos casos, necesitan de apoyo para llevarlos a cabo. Precisamente de este tipo de apoyos hablaremos hoy. Lo hacemos con representantes del IE University y de su Escuela de Negocios en el apartado destinado a la automoción. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues ya veis, hoy un programa diferente de Ruta 2025 y además nos hemos trasladado de nuestros platós habituales para gozar de esta fantástica vista. Se ve todo Madrid desde aquí. Estamos en el edificio de Lee University, un edificio nuevo, recién construido y que vamos a prácticamente estrenar con este programa de Ruta 2025. Vamos a hablar de formación, vamos a hablar de un poco de enseñanza, ¿no? Un poco de escuela en el mundo de la automoción y como siempre contamos pues con la gente que lo sabe todo, representantes de, en este caso de Lee University que bueno, pues nos van a contar proyectos que tienen, cómo llevan a cabo pues toda esta formación que están desarrollando y para ello, como digo, contamos con nuestros dos invitados que voy a pasar a presentarlos ahora mismo. Por una parte tenemos a Ricardo Conesa, que es asesor de automóvil y presidente del Automóvil Club de Lee. Ricardo, bienvenido, muy buenas. Encantado. Bueno, vaya sitio que nos habéis traído, ¿no? Para hablar de la formación y de este tema. Buenas vistas de la movilidad. Sí. Además estamos en el edificio IE, que se ve perfectamente desde cualquier sitio, una de las nuevas torres que tenemos aquí en la zona de Plaza Castilla. Nuestro siguiente invitado, Salvador Aragón, que es director general de innovación y profesor en el IE, precisamente. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bueno, Salvador, profesor, además, también. Vamos a aprender muchas cosas. Hoy venimos a aprender, ¿no? Creo que venimos a aprender y venimos a descubrir y a dialogar y a desarrollar un modelo de conocimiento compartido, ¿no? Que es lo interesante, cómo distintos puntos de vista nos permiten ver la realidad de una forma que a veces no esperamos. Bueno, pues hoy efectivamente vamos a desenvolver un poco, ¿no? todo este tema, hablando lógicamente del mundo de la automoción. Ruta 2025 es un programa dedicado a este universo, ¿no? De la automoción, porque cada vez es más grande, cada vez es más amplio y vamos incorporando elementos, no digo nuevos porque son de toda la vida, pero sí en el programa. Pues vamos a empezar directamente para que nos pongáis al día, nos contéis un poco qué es el IE University, ¿no? Cuál es su cometido y sobre todo en el mundo de la automoción. Empiezo por ti mismo. Pues muy bien, el IE University, como su nombre indica, es una universidad que nace ya en el año 1973 como escuela de negocios y que ha evolucionado, bueno, pues a lo largo de todos estos años generando una oferta de formación que yo diría que se caracteriza por combinar de una forma muy interesante el ser innovadora y el ser tremendamente emprendedora, ¿no? Que son además algunas de las características que yo creo que están definiendo cuál es el futuro del ámbito de la automoción, de la movilidad y yo diría que del ecosistema o como tú muy bien decías, del universo, ¿no? Bueno, Ricardo, nos cuenta Salvador esta forma, ¿no? De afrontar este nuevo reto, ¿no? Porque la verdad es que estamos cambiando de una forma rapidísima. Hablaremos de ello, de cómo es la nueva movilidad, de cómo son las nuevas tecnologías que van llegando. Desde el IE, ¿cómo lo veis también? ¿Cómo está afrontando todo esto? Yo quería también apuntar el tema de alumni, de antiguos alumnos. La palabra antiguos nos gusta más llamarlo alumni. Es el depósito de talento que hay en toda la gente que ha pasado tanto por el programa CarLab, que después hablaremos, como los diferentes programas y lo que queremos es aprovechar ese talento, el compartir ese talento, el fomentarlo, el también atraer ese talento. Entonces creo que es una parte importante del IE, lo que está de futuro, pero también aprovechar pues todo ese talento de los alumnos que han pasado por aquí y por María de Molina y por Bueno, por es que Salvador ha dado una cifra desde el año 73, o sea, formando gente o abordando este factor, ¿no? de la formación de la automoción desde el 73, hace muchos años, o sea que ha habido ocasión de
de que pase mucha gente, ¿no?, por el instituto. Sí, estamos hablando en términos de alumni alrededor de las 40.000 personas. Claro. O sea, que eso de alguna forma ha influido en el sector para que, bueno, pues para que primero se tenga conocimiento un poco, ¿no?, más amplio de lo que supone y para mejorar de alguna forma, ¿no? Quizás ese es un punto en el cual podemos estar orgullosos, ¿no? Es básicamente cómo hemos ayudado a profesionales dentro del sector a través de programas muy distintos a desarrollar capacidades que han, modestamente, ¿no?, pero que han permitido que el sector sea lo que es hoy en la economía de nuestro país, pero también con una proyección internacional muy interesante. Pues Ricardo, aprovecho para preguntarte qué principales factores se abordan desde el IE en este sentido. Yo creo que la principal diferencia es que en el IE no damos recetas de cómo hacer las cosas, sino lo que se trata es como decía antes Salvador, trabajar conjuntamente para desarrollar maneras de afrontar los problemas, evidentemente con unos conocimientos, pero huimos de la receta, ¿no? Nadie, yo de hecho cuando he entrevistado gente se lo he dicho, digo, si tú esperas aquí que te digamos con 5 coches, 3 vendedores y esto vas a hacer dinero, no, las cosas no funcionan así. Y para mí es la principal. Y yo creo que también el espíritu abierto de no tener ninguna referencia de ninguna organización de ningún tipo, pues también ayuda a que lo que se transmite es lo que se cree que se debe de transmitir sin ningún... Bueno, es un poco conjugar diversos factores que se crean a través del mundo de la automoción para, bueno, a lo mejor como tú dices, no dar una receta, pero sí buscar un entorno de soluciones, ¿no?, en el que bueno, pues se puedan aprovechar los conocimientos que se van adquiriendo y cómo aplicarlos, ¿no? Porque también es verdad que es muy diferente el grado de personal que acude a la formación, que es decir, que no son todos con un mismo perfil, sino que dentro del mundo de la automoción hay mucha diferencia y claro, entre todo eso se crea digamos, un entorno del que puede surgir muchos factores y muchas ideas. Además, tú, Salvador, eres el que más directamente lo vives, ¿no? Sí, cuando ves como, por ejemplo, pues personas que tienen responsabilidades en concesionarios, personas que tienen responsabilidades en las marcas, personas que han creado lo que podríamos denominar nuevos jugadores dentro del ecosistema de la movilidad, pues se ponen a dialogar, a compartir experiencias, a veces a echarse en cara incluso pues determinados planteamientos en relación con el mercado, ¿no? Te das cuenta de que el espacio, como comentabas muy bien, el espacio de soluciones que se genera es tremendamente rico, ¿no? Y todo el mundo se lleva una forma distinta de afrontar su propio destino. Es decir, la idea no es, como comentaba Ricardo, no es darte la receta, sino que tú crees tu propio camino. Es un elemento muy, muy importante. Hablaremos ahora más adelante del CarLab, que es este programa que lleváis a cabo para difundir o recoger, ¿no?, experiencias de todo este tipo. Pero me gustaría saber, Ricardo, el mundo actual, o sea, el mundo de la automoción actualmente está cambiando mucho, sobre todo si miramos un poquito más allá, en donde entran en juego las nuevas generaciones, gente que a lo mejor ya no tiene tanto interés, ¿no?, por este sector, por este mundo de la automoción, sino que lo viven de alguna otra forma. En este sentido, ¿qué grado de interés tiene ahora mismo el mundo de la automoción con todo lo que se viene encima? Bueno, de interés o de atractivo, que a lo mejor es más apropiado, ¿no? Yo creo que con un enfoque nuevo sigue teniendo muchísimo atractivo. En el siglo XX el automóvil fue absolutamente disruptivo en la manera de que la gente hicimos y hacíamos las cosas. Nos cambió la manera de veranear, nos cambió la manera de trabajar, permitió las ciudades dormitorio, permitió el que hubiera unas instalaciones en las afueras, cambió nuestra forma de divertirnos, cambió la manera de vivir. En el siglo XXI el automóvil quizá ha perdido ese factor disruptivo en sí mismo, está más pendiente de lo que pueda pasar con las plataformas, de lo que pueda pasar en cómo la gente queremos hacer las cosas, pero tenemos una ventaja y es que la movilidad al final tiene un componente físico.
mover una cosa o mover una persona, no hay más cáscaras que moverla. O sea, eso, por mucho que tengamos internet y que tengamos cualquier cosa, hay un componente físico donde siempre habrá una oportunidad. Y yo creo que el desafío es acercarse mucho más a lo que la gente quiere hacer y a partir de ahí proporcionar una movilidad adecuada a lo que la gente quiere hacer. Pasar un poco de vender coches a decir qué movilidad necesitas y cómo te la proveo. Hablando de esto, ¿no?, de esta nueva movilidad, la movilidad que hace falta, claro, evidentemente vienen nuevos retos a los que enfrentarse. Salvador, en este sentido, ¿cuáles son los retos más notables que se están evidenciando aquí en el sector de la automoción? Bueno, yo creo que hay como tres grandes tipos de retos, ¿no? Hay retos que tienen una naturaleza claramente tecnológica. Estamos viviendo una transición claramente desde el vehículo de motor de explosión al vehículo eléctrico. Estamos viendo también, vinculado a la tecnología, como comentaba antes Ricardo, la aparición de las nuevas plataformas, con lo cual cambia la forma que tenemos de acceder a esos servicios de movilidad. Por otra parte, tenemos una palabra que en este momento está englobando buena parte de cómo estamos pensando el futuro, ¿no? Y es la palabra sostenibilidad. Está muy de moda, es verdad. Efectivamente, pero la decimos continuamente, mira que es complicada. Es muy complicada, sobre todo porque no es una palabra sencilla, sino que tiene varias dimensiones, ¿no? Normalmente en los medios oímos dos dimensiones: la sostenibilidad ambiental, todos somos muy conscientes de ello, el proceso de descarbonización. También hablamos de la sostenibilidad social, y la movilidad va a tener un aspecto que a veces se pierde, pero va a ser muy importante. La movilidad va a ser si lo hacemos bien, va a ser un elemento vertebrador de la sociedad, como ha sido muy relevante. Pero no olvidemos que hay otra dimensión de la sostenibilidad que a veces olvidamos, y es para mí un desafío extraordinariamente importante. Y es cómo hacemos que todos los jugadores de la movilidad generen modelos de negocio que sean sostenibles económicamente. Y esa es una de las grandes preguntas que todavía no hemos resuelto. Pero, Ricardo, por ejemplo, según nos comenta Salvador, estos cambios, estos retos, ¿no?, importantes, pero son retos asumibles. ¿Realmente se está interesando tanto, o hay un gran nivel de interés en esta sostenibilidad, en estos retos, en estos cambios que se están afrontando? O a lo mejor nos lo estamos tomando un poco más con calma. Depende mucho también de edades, de generaciones. Por supuesto, o sea, siempre está el dilema de la gente y la sostenibilidad, cuánto estamos dispuestos a pagar por ella, pero yo creo que también en el sector somos muy tendentes a hablar en general, el sector, el automóvil, y yo creo que hay muchas diferentes maneras de matar pulgas, y hay mucha gente, muchas empresas, muchas actividades, y cada una está reaccionando de una manera. Lo que sí es lo que decía antes: el mundo está cambiando y eso no lo podemos parar, y tenemos que ver cómo realmente la gente quiere hacer las cosas, cómo se quiere mover, y el que reaccione antes es el que se va a llevar el gato al agua. Bueno, la palabra, otra vez, sostenibilidad, implica, sobre todo en el sector de la automoción, implica a muy variados factores, o sectores, o personal, ¿no? Que claro, no es lo mismo el que te vende un vehículo que el que lo tiene que distribuir, que el que lo tiene que fabricar, en fin. En este sentido, ¿cuál es la mayor complicación con la que nos podemos encontrar en el mundo de la automoción para afrontar estos cambios de sostenibilidad tan evidentes? La verdad es que me gustaría que contestaseis los dos. Yo creo que es tenemos que cambiar un poco el chip de no solo pensar en coches y pensar en la máquina, sino pensar en las personas y pensar en qué es lo que quieren hacer y cómo le puedo ayudar a hacer lo que quiere hacer. Si nos limitamos a vender coches y a fabricar coches, sobre todo, pues, y a venderlos, pero pues estaremos perdiendo una oportunidad que alguien va a aprovechar, seguro. Sí, y ahí en esa línea de aprovechar la oportunidad, creo que tenemos por delante un desafío muy relevante a la hora de construir combinaciones mucho más ricas de distintas formas de movilidad. Hemos sido siempre muy de visión única, muy de carril único, y todos somos conscientes de que el modelo de movilidad que está surgiendo es mucho más variado. Para llegar aquí, pues uno puede usar un automóvil, puede usar transporte público, podemos usar un patinete. Y además darnos cuenta de otra cosa, y es que van a aparecer oportunidades muy interesantes en contextos muy distintos.
decir, a veces tendemos a pensar en la movilidad como algo que es homogéneo y en contextos urbanos. La movilidad en Madrid, la movilidad en Barcelona, pero el mundo es muy variado y uno probablemente puede pensar que la movilidad en Cuenca o en un entorno rural va a ser muy distinta a la movilidad en Madrid. Entonces, cada una de esas soluciones implica oportunidades para distintas combinaciones de jugadores. Me gustaría preguntaros otro tema, hablando de toda esta diferencia, ¿no?, que se está viviendo en este tipo de movilidad, que evidentemente las generaciones cuentan mucho. O sea, no es lo mismo, como puede decir a lo mejor Ricardo, que podemos venir en un coche o vender coches, solamente centrarnos en vender coches y tal, sino tú acabas de mencionar este tipo de movilidad urbana, los patinetes sobre todo, las bicicletas eléctricas, los coches de alquiler, los coches con los que te mueves, o las motos de alquiler, que te mueves de un punto a otro a través del móvil, que es que, claro, todo esto. Tú, por ejemplo, Salvador, que eres el profesor, digamos, ¿no?, recibes a un grupo de gente cada vez, digamos, más variada. No sé si la edad también es muy variada, si hay unas nuevas generaciones muy interesadas en todo esto dentro del mundo de la automoción. ¿Cómo se está viviendo esto? Vamos a ver, las nuevas generaciones hay dos elementos que hay que diferenciar, ¿no? Están interesadas en la movilidad y muchos de ellos traen en mente la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio asociados a la movilidad, por una razón muy interesante, y es porque sienten que sus necesidades actuales en ocasiones no están cubiertas por los jugadores tradicionales. Es muy interesante porque esas nuevas generaciones ven oportunidades que otras generaciones no vemos, porque las sentimos como muy lejanas a nuestra vida, ¿no?, y al tipo de vida que llevamos en cada momento, con lo cual hay una oportunidad muy chula para crear parte de un ecosistema emprendedor vinculado a la movilidad. Y luego hay otro elemento importante, ¿no?, que es un desafío que para mí, y ahora hablo de la industria del automóvil, tiene por delante en su transformación, y es cómo recuperar el componente emocional. Yo siempre le hago una prueba para medir las distintas modelos generacionales en relación con el automóvil a mis alumnos, y es preguntarles si le pusieron nombre a su primer coche. Entonces, yo sí. Entonces tenemos... Yo también. Yo también, y eso implica un aspecto muy curioso. Uno, que ya tenemos unos años, sí. Y dos, que construimos una relación emocional en torno al automóvil. Bien, ese es un desafío que los nuevos modelos de movilidad van a tener que abordar. Claro, y eso, en términos, por ejemplo, de fidelización, en términos de la experiencia que creas, es mucho más relevante de lo que pensamos. Ayer, antes de iniciar este programa, una pequeña conversación que teníamos, hablábamos sobre el interés que hay en las nuevas generaciones, me refiero a las más jóvenes, ¿no? El interés que hay respecto a la posesión de un vehículo, de un automóvil, que muchos de ellos que ni se lo plantean directamente. Y claro, lo que tú dices, es tan cambiante el sector que hay que hablar lógicamente y hay que abordar las nuevas oportunidades o ofertas que hay. Pero la industria es muy consciente de esto, o la industria sigue pensando en que tengo que seguir fabricando vehículos para que los compren, para que tengan sus dueños. Bien, la industria es consciente de ello, pero no olvidemos que detrás de esa industria hay una forma de hacer las cosas y unas inversiones enormes que tienen una inercia y que es extraordinariamente difícil cambiar. Es decir, lo que estamos es fundamentalmente en un momento muy, muy interesante porque estamos asistiendo a una transición. Y lo que nadie tiene claro cuál es el ritmo de esa transición. Efectivamente, como comentaba antes Ricardo, el automóvil, la movilidad tiene componentes físicos. Esos componentes físicos va a haber que seguirlos fabricando. El cómo accedemos al servicio y quién nos va a dar ese servicio, eso es una cosa totalmente distinta. Sí, efectivamente. O sea, y como dice antes Ricardo, hay que moverse, y lo que sea hay que moverlo, y tiene que existir ese componente mecánico que, bueno, que nos estará escuchando a lo mejor cualquier cerebrito de esto que dice que están diciendo, si dentro de nada te voy a dar la máquina con el teletransporte y ya no va a hacer falta ni eso. ¿No? Yo en eso que es una cosa que dentro de estas reuniones de antiguos alumnos lo llamamos la encrucijada, es que tenemos una movilidad de alguna manera hasta ahora resuelta, donde todos los días nos movemos, hacemos las cosas y de repente, razonadamente y con todo el sentido del mundo, pues vemos que esa movilidad pues no es sostenible por el tema medioambiental, hay una serie el uso de las ciudades pues cada vez está más condicionado, pero no podemos olvidar el otro lado,
que es que hay que garantizar esa movilidad. O sea, la movilidad es un factor que elimina las desigualdades, la movilidad es un factor de desarrollo, la movilidad es un factor cultural y tenemos que tenerlo también en cuenta. O sea, lo que no se puede es pensar que de la noche a la mañana o en unos determinados años se pueda sacrificar eso que ha llevado tantos años de conseguir. Que evidentemente en el otro lado hay que conseguir unos resultados medioambientales, hay que conseguir, pero no podemos olvidar el bienestar de la gente y la movilidad es un factor absoluto del bienestar de las personas. Según me lo cuentas, estoy pensando, digo, ¿pensarán igual tú que me lo estás contando y yo que te estoy escuchando con nuestra edad, ¿no? Con nuestras vivencias del mundo de la automoción, con haber puesto nombre a nuestro primer coche, por ejemplo, ¿no? A nuestra primera moto, pues yo he puesto nombre a toda la moto, al coche, a todo lo que hacía falta, ¿no? Y según tu punto de vista y desde tu experiencia a lo mejor, ¿crees que hay un salto muy grande desde nuestra generación, digamos, a esta nueva generación que lo ve todo, que yo creo que va por delante incluso del desarrollo, de la actividad que hay en automoción? ¿Tú crees que hay un salto muy grande? Yo creo que hay un salto importante en que nosotros, para poder disfrutar de las cosas, en la mayoría de los casos teníamos que tener la propiedad. Si querías oír música tenías que tener los vinilos, si querías leer tenías que tener un libro. Ahora, afortunadamente, yo creo que es afortunadamente, a través de los medios que tenemos, pues lo que haces es que cuando tú quieres hacer algo, tienes la oportunidad de tener una oferta que te permite hacer algo. Y eso es un cambio radical para la gente más joven. La gente no quiere servidumbres ni esclavitudes de tener un coche, de pagar un seguro, de aparcar. Lo que quiere es, yo quiero ir al cine, pues algo que me mueva para ir al cine. O me quiero ir de vacaciones a esquiar, lo que quiero es algo que me lleve a esquiar. El coche ha dejado de tener ese valor de propiedad y yo creo que también, y hay un poco, ha dejado de tener ese valor como de estatus, de independencia y eso pues yo creo que no va a volver y que por eso deberíamos de resignarnos o aprovecharlo como oportunidad para hacerlo. Con ganas de rematar aquí. Sí, y cállame porque si no... Ricardo y yo ahí discrepamos un poco, o sea, creo que ese elemento del automóvil como elemento de diferenciación va a ser un segmento que va a continuar, pero va a ser uno de los segmentos, o sea, una de las formas de movilidad. Entonces, ¿por qué? Porque creo que la clave no está en pensar en cuál es el modelo de movilidad, sino cuáles van a ser los modelos de movilidad. Entonces, un motero va a tener un modelo de movilidad porque siente su movilidad de una forma muy distinta. Alguien que se va a comprar un vehículo de clase alta deportivo porque quiere demostrar en sociedad determinadas cosas, frente a alguien que tiene una visión totalmente utilitaria de la movilidad y lo que quiere es un instrumento que le permita más desplazarse del punto A al punto B en unas condiciones razonables. Bueno, en cualquier caso, como bien dice Ricardo, tiene que existir el medio. Sí, o sea, por supuesto. De una forma o de otra, bien sea porque me alquilo un coche, lo cojo en un momento, o una moto, o un patinete, tiene que ser, el vehículo tiene que seguir existiendo. Por lo tanto. Lo interesante es que esa combinación la vamos a tener en nosotros mismos. Sí, bueno, por eso decía yo lo del cambio de las generaciones, sí. ¿no? Y a lo mejor a nosotros nos cuesta un poco más, o bastante más, pero efectivamente, como tú bien dices, estas nuevas generaciones que ya asumen el transportarse de un sitio a otro de otra forma diferente. Sí, pero esa misma generación puede que disfrute una moto y mantenga el modelo tradicional de relación con su moto. Es decir, lo que vamos a ver es que... la moto engancha. Es que vamos a ver ahí, yo estoy convencido que vamos a ver escenarios mucho más ricos y mucho más complejos de lo que a veces nos llega, ¿no? Hemos hablado al principio del programa de este programa que tiene el IE University, que es el Car Lab. Vamos a hablar un poquito de esto. Me parece un programa interesante, sobre todo por lo que hemos comentado antes, la cantidad de diversos actores, como tú como tú bien dices, ¿no? que acuden a esta formación. Son cursos que se dan a través del IE y... que me dijiste cada 6 meses aproximadamente, ¿no? Y son cursos de formación. Sí, que a lo mejor, como dice Ricardo, no se da la clave o la receta para lo que sea, pero sí se recibe mucha información de cómo se puede actuar. En ese sentido, para mí es un curso, más que de formación, que parece que queremos darle la forma adecuada a todo el mundo, es un curso de co-creación. Básicamente lo que intentamos en el Car Lab es unir a jugadores muy distintos, es decir, directivos, por ejemplo, de las marcas, directivos de los concesionarios, directivos que han creado o emprendedores que han creado una compañía en el ámbito de la movilidad,
Y lo que hacemos es, durante 4 días, generamos un entorno de confianza y les ponemos a explorar y a crear los escenarios de hacia dónde puede ir el ecosistema de la movilidad. Creamos con ellos siempre 3 escenarios. Un escenario de cómo podemos mejorar los modelos de negocio que tenemos ahora, que básicamente cómo seguimos haciendo dinero, vamos a ser muy directos. No, a esto. ver, que estamos Hay hablando que de negocios, es una escuela de negocios. O sea efectivamente. Un segundo escenario de cómo llevamos los modelos de negocio que tenemos, cómo los llevamos un paso más allá, pero digamos de forma no continuista, sino evolutiva respecto a lo que se hacía. Y finalmente nos planteamos un tercer escenario, que es cuáles son los modelos que van a venir, ¿no? Y que todavía no estamos viendo. Entonces, con esos 3 modelos en la cabeza, ahí viene para mí la parte más enriquecedora, y es que invitamos a cada uno de los participantes a que construya su propia hoja de ruta para que su empresa, su compañía, su unidad de negocio afronte esos 3 retos. Cómo conseguir mejores resultados con el modelo que tengo, cómo llevarlo más allá, hacerlo crecer, expandirlo, extenderlo, y finalmente qué capacidades tengo que empezar a desarrollar para cuando vengan esos nuevos modelos basados en plataformas, modelos basados en nuevas aproximaciones a la movilidad, pues tenga las herramientas, los recursos y las personas y el talento adecuados para poder enfrentarme a ellos. Perdona, Salvador, no daréis la receta de cómo da, pero según lo que estáis recibiendo, se puede elaborar una receta estupenda para un futuro inmediato, lo que ¿no? intentamos es más de negocio, vamos. Es intentar la hoja de ruta. Es decir, una vez que uno tiene escenarios, eso te permite prepararte. No sabes si se va a dar al 100%, al 60%, al 40%, o qué combinación de escenarios vamos a tener. Pero sí que te permite tenerlos en la cabeza y decir, voy a empezar a andar el camino sabiendo que tengo que ir por ahí. Ricardo, ¿algo más que destacar o que añadir sobre este curso de Carlab que se imparte? No, a mí lo que me parece que es muy diferenciador, aparte de lo que ha dicho Salvador, por supuesto, es la transversalidad. En el sector hay muy poca o escasa, yo diría, formación transversal. La marca da formación a sus concesionarios de lo que quiere y lo que espera de los concesionarios. Las marcas tienen la formación solamente de la gente que trabaja en su marca. Al fin y al cabo es su forma de actuar también. Claro. Hay veces que no es tanto formación como información de lo que hay que hacer. A lo mejor haría falta una formación más generalizada, ¿no? Que quiere decir que ese sector de la automoción, con este tipo de formación se puede afrontar de una manera más directa, que luego ya vendrá la formación personalizada de cada empresa, ¿no? Pero a lo mejor hace falta un poco de conocimiento de esa formación más generalizada. Eso es, generalizada y sobre todo sin que esté condicionada por una determinada idea o un determinado negocio, sino nosotros ahí, y Salvador es como director del programa, y yo en mi participación como profesor, no tenemos ideas preconcebidas. O sea, lo que decimos es, esta es la situación, intentamos describirla y que la gente llegue a las conclusiones más acertadas según su punto de vista, y a partir de ahí pues que definan lo que es. No queremos ni vender coches, ni vender movilidad, ni queremos vender nada, simplemente que la gente, ayudarle a reflexionar y a hacer esa hoja de ruta que dice. Que por otra parte ayudará a mejorar a la venta de coches y al conocimiento y tal, porque claro, siempre que sea lo que escojan ellos. Salvador, hay un dato que es algo interesante, es el grupo diferenciado de personal que acude al curso. No tiene digamos una característica única, sino que es muy variado de distintos sectores. ¿Cuánta gente acude a estos cursos de Carlab? Pues el Carlab más o menos lo planteamos, como queremos que sea una experiencia muy colaborativa, no es una experiencia masiva. Entonces nos planteamos un objetivo de movernos en torno a los 15-20 participantes. Es un número que permite construir... 20 participantes ya da para desarrollar un montón de ideas. Sí, pero permite desarrollar muchas ideas, pero generar algo que es muy importante en el programa, ¿no? Y es que un entorno de confianza, porque a veces se dicen cosas que cuando uno viene de una parte del ecosistema puede que no le guste oír. Entonces esa parte mira, sí, yo te digo esto, pero tú también en confianza me vas a justificar por qué sí o por qué no, eso es muy, muy importante. Quiero decir, al final 4 días de curso, o sea que da para desarrollar un montón de ideas y tal. ¿Qué grado de satisfacción alcanza el que participa en un...? Te puedo dar el dato numérico de la última edición, que es que sobre 5 tenemos un 4,9 en términos de satisfacción.
Es un 5 prácticamente. Es un 5. 4,9 es un 5, es un sobresaliente, bueno, no es casi matrícula de honor, no, el 5 sería matrícula de honor. Cuando se imparten estos cursos, la gente defiende sus ideas, su forma de pensar, o por otro lado acepta digamos una mejora, todo el mundo la acepta, claro, pero ¿qué grado de defensión de tu propia idea? No, esto hay que hacerlo así, lo hacemos así, funciona perfectamente. Todo el mundo es muy consciente del mundo en el que viene, con lo cual hay justificación de tu posición competitiva actual, pero también hay una tremenda apertura a la hora de escuchar qué está planteando el otro, ¿no? Y a veces hay discusiones, o mejor dicho, dialécticas, en el sentido más bonito del término, ¿no? De que tenemos dos visiones contrapuestas y te das cuenta de que en realidad ninguna de las dos está equivocada. En función de en qué contexto estés actuando, pues tiene sentido los dos. Es un poco lo que hablábamos hace un momento sobre el automóvil como elemento, por ejemplo, de expresión social o psicológica. Pues para una generación lo ha perdido, pero para otra generación o para otro tipo de público sigue siendo muy relevante. No es blanco o negro, sino en este momento, para este tipo de gente, esta solución efectivamente funciona. Para este momento y este otro tipo de gente, esta solución ya no funciona. Pero los dos podemos aprender de eso. Es que lo estoy leyendo aquí, me tenía aquí apuntado una frase que es el desarrollo del talento, que me parece fundamental, ¿no? para ese tipo de iniciativas, ¿no? o de cursos, el desarrollo del talento, que yo creo que se lo dices a cualquiera, no, aquí vienes a desarrollar el talento, y ya de entrada ya mola, ¿no? Ya dice joder, qué bien, ¿no? Qué oportunidad más buena, ¿no? para mejorar en mi mundo, ¿no? A lo que me dedico. Aprovecho, Ricardo, para indagar un poquito más en el sector de la automoción, cómo se están viviendo estos cambios, este tipo de cursos como CarLab, qué tipo de influencia tienen. Ya sabemos que tiene una nota muy positiva, pero qué tipo de influencia le da al sector de la automoción para afrontar, como hemos dicho antes, esta sostenibilidad tan importante, o que tan pendiente estamos de ella. Una cosa que es también importante del CarLab, y que lo estábamos hablando, cuando yo digo que no hay recetas, no quiere decir que no sea práctico. Nosotros lo que queremos es que la gente no solo esté los 4 días, sino posteriormente, y ahora Salvador lo puede contar en más detalle, hay una serie de reuniones para revisar esa hoja de ruta. O sea, lo que nosotros queremos es que realmente se produzca eso que tú estás diciendo, que sirva para que la gente llegue a sus empresas, cambie o no cambie, también es una decisión no cambiar, pero que tome una decisión, que no se deje llevar por los acontecimientos, sino que las decisiones que se tomen pues sean razonadas, y crear, de hecho es un club de antiguos, he utilizado la palabra que no debía, de alumni del CarLab. Perdona, desde el 73 hay antiguos alumnos, queramos o no, hay antiguos alumnos. Pero la palabra antiguo, lo que queremos decir es que para el IE y para el CarLab, desde luego, no hay antiguos alumnos. Hay gente que tiene un espíritu CarLab y que sigue con ese espíritu CarLab, que no es que te hayan dado un título sino has creado, estás en un club o en uno que queremos precisamente pues ayudar en nuestras posibilidades a ese cambio. Salvador, hay una, digamos, una relación a posteriori del curso, hay un seguimiento de... Sí, de hecho, cuando he comentado antes, el curso como tal, o el programa como tal, son 4 días más un día adicional. Es un día que 3-4 meses después de haber finalizado, digamos, la primera iteración, me gusta llamarla, volvemos a juntar a todos los participantes, donde comparten pues, los proyectos que a raíz o a resultas del programa han puesto en marcha, cuáles son los obstáculos que se están encontrando, cuáles son las oportunidades que están viendo, y cómo el resto de participantes del programa, el resto de compañeros del programa, les puede ayudar a continuar ese viaje, ¿no? Siempre la forma de ver este programa no es que es un destino y es, bueno, pues tengo mi título del CarLab, ¿no? Sino que es simplemente un episodio o una parte de un viaje que va mucho más allá. Oye, y hemos hablado de esta nueva movilidad que estamos viviendo, estos cambios en la movilidad, forma de uso de la automoción. La gente que llega a un curso como este, ¿qué concepto tiene de esta nueva movilidad? ¿Son variados los conceptos? ¿Todo el mundo sabe a lo que se enfrenta? Todo el mundo es consciente de las líneas generales de transformación, eso no hay duda.
todo el mundo, todos los que estamos en la industria, pues por las propias reflexiones en nuestras compañías, por los medios, por la regulación, somos conscientes de hacia dónde estamos yendo. Lo que hay mucho más desconocimiento es en las posibles respuestas. Y sobre todo hay un desconocimiento muy importante, y para mí esa es una parte del CarLab que estamos muy orgullosos, que es transmitir cómo están viendo la oportunidad de la movilidad jugadores que están o estaban muy lejos de la movilidad. Es decir, cuando hablamos de las plataformas y cuando hablamos de un Google y cuando hablamos de, bueno, pues el posicionamiento, por ejemplo, de fabricantes, de lo que antiguamente eran fabricantes de componentes, bueno, pues te das cuenta de que algunos jugadores que los teníamos ahí como en la lejanía y que de repente te das cuenta de que tienen una estrategia muy interesante de captura de oportunidades dentro de lo que tú pensabas que era tu industria, ¿no? O que era tu ecosistema. Y ahí sí que hay sorpresas. No, hay un aspecto que yo creo que también es importante del CarLab, que es el tener una oportunidad de reflexión. O sea, es un sector que yo siempre lo pongo como ejemplo, que no creo que Google no puedas hacer un curso en los últimos días del mes porque está la gente de cierre. Es un sector donde la última semana del mes es el cierre. Pues ese es un modelo que no es moderno. O sea, no creo que Google o Amazon tenga ese problema del cierre de fin de mes. Y el CarLab es una muy buena oportunidad de realmente reflexionar y realmente pararte a pensar un poco más allá del fin de mes. Me gustaría, claro que me están viniendo cosas a la cabeza, claro, según os estoy escuchando, bueno, el cierre de fin de mes, claro. Es que volvemos a la edad, volvemos a las generaciones, a los cambios generacionales. Cierre de fin de mes nos suena, cuando tenemos una edad, a algo muy evidente, es que es fin de mes. Es que la gente no gasta porque es fin de mes. Y cuando empieza el mes, la gente gasta porque acaba de cobrar y tal. Claro, efectivamente, todo eso, han mencionado empresas como pues, Amazon, por ejemplo, empresas que eso no da igual el día que sea del mes, ¿no? Para funcionar. Y además de ese efecto, yo creo que ha sido una inercia del sector de siempre fijar unos objetivos que cuando llegan los últimos días del mes todo el mundo corre para alcanzarlos, el cliente lo sabe y también lo aprovecha, y hemos creado ahí un entorno de fin de mes que... Claro. No, a ver, yo pues he visitado, tengo amistades en muchos concesionarios, a través del sector de la automoción, y he tenido oportunidad de vivir eso, o sea, ver los paneles que tienen ahí reflejados, el objetivo mensual de venta de vehículos, da igual, motos, coches o lo que sea, y tienen ahí un objetivo y está llegando el fin de mes, ve que le falta y ya hay la revolución, ¿no? Estamos a fin de mes. Que desde el presidente al último lavador de... Que llamas a alguien, no, que estamos cerrando el mes y tal, tenemos que, en fin. Yo creo que efectivamente todo eso también, ¿no? Se va... Pues el CarLab es una muy buena oportunidad para esa gente que tiene capacidad de decisión, pues reflexionar. Sobre esas dinámicas. ¿Qué iba a decir? No sé si decir, ¿se está perdiendo o se está mejorando en este sentido? No, simplemente se está modificando los claro. mecanismos de resultados, ¿no? Cuando ves cómo se está pasando de un modelo en el cual la clave era vender el producto hacia modelos, y lo vemos en los concesionarios, entre comillas, más tradicionales, ¿no? Como su fuente de ingresos está pasando de la venta a la postventa, como está habiendo una transformación muy interesante. Entonces, eso ya nos empieza a educar en que la clave o parte de la clave va a ser construir un modelo de relación con nuestro cliente y con el usuario de movilidad que es muy distinto a lo que era antes la venta. Aprovecho que os tengo aquí, que estáis, bueno, sois expertos en la formación en el mundo de la automoción. Últimamente estamos hablando mucho, sobre todo aquí en Ruta 2025, del vehículo eléctrico que nos lo están metiendo con calzador, casi digamos, ¿no? Porque es verdad que no se corresponde mucho la producción que hay, la oferta que se está generando con el vehículo eléctrico, con la infraestructura que hay o los puntos de recarga. Bueno, es que yo he tenido una experiencia reciente con un vehículo eléctrico, buscándome la vida literalmente para recargarlo, y claro, y si haces un viaje largo, pues te complicas bastante, ¿no? Desde el IE, ¿cómo se está viviendo esta? Sobre todo, a ver, refiriéndome a que, claro, recibís a mucha gente relacionada con el mundo directo de la automoción. ¿Cómo se está viviendo esta transformación hacia el vehículo eléctrico? Bueno, no sé si transformación, porque todavía nos queda mucho de vehículo térmico, pero ¿cómo se está viviendo este momento eléctrico? Se está viviendo como en toda transformación, como la que estamos viendo con el vehículo eléctrico, tiene como algunos hitos clave, ¿no?
y lo que estamos viendo es que en cada uno de esos hitos clave están apareciendo jugadores nuevos. Por ejemplo, el primer hito clave que vamos a vivir en el vehículo eléctrico, en serio, es romper el precio umbral. Es decir, todavía el vehículo eléctrico, cuando lo comparas con el vehículo de combustión, pues tiene un sobreprecio que sigue siendo elevado. Bien, ya empezamos a ver jugadores, y fundamentalmente jugadores chinos, que van a querer romper de forma dramática ese precio umbral. Entonces ahí vamos a tener el primer impacto. El segundo impacto tiene que ver con lo que llamamos, y es tu vivencia el otro día, lo refleja muy bien, tener lo que llamamos la masa crítica. No la masa crítica de vehículos, sino de puntos en los cuales cargar. Y ahí está entrando otro grupo de jugadores. Ahí tenemos a las eléctricas, tenemos a las energéticas, queriendo ganar o capturar esa parte del pastel. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando uno analiza los grandes hitos de esa transformación, y en los modelos que estamos trabajando hay 4 grandes hitos muy claros, la clave son los jugadores que quieren llevarse su parte del pastel en cada uno de esos 4 hitos. Entonces eso da lugar a unas reflexiones súper potentes, en las cuales muchos de los jugadores relevantes hasta ahora no los teníamos en el radar. Hay no tanto desde el Car Lab, sino como decía antes, dentro de Alumni tenemos una cosa que llamamos el Mobility Lab, donde nos reunimos periódicamente pues gente del sector para, además de tomar un café y de charlar de los viejos tiempos pues, y de los nuevos tiempos, pues comentar. Y ahí lo que nos parece, y es donde estamos trabajando ahora, es que no puedes medir la movilidad en número de coches. Y el coche eléctrico al final es disruptivo para el sector de automóvil, pero no es disruptivo, o sea, la gente está entendiendo el vehículo eléctrico como un cambio del vehículo que tiene, que en vez de ir a una gasolinera va a ir a una electrolinera. Pero realmente el cambio se produce y la oportunidad de negocio en analizarlo por kilómetros. O sea, lo que se trata no es de que tú tengas un coche o no lo tengas guardado en el garaje, sino de tus kilómetros que haces al día o tus kilómetros que haces al mes, ¿dónde lo haces? ¿Lo haces en transporte público? ¿Lo haces en...? No lo haces, porque cuando digo lo haces parece que es uno solo, no. ¿Cuántos son los kilómetros que haces en un transporte público? ¿Cuántos son los kilómetros que haces en patinete? ¿Cuántos son los que haces para ir a la oficina? Y analizar cada una de esas opciones, en qué grado son los que producen emisiones y cuál puede ser la mejor solución y la mejor oportunidad de negocio, porque a lo mejor la oportunidad de negocio no está en solo vender el coche, sino yo quiero ser el proveedor de la gente que va al cine o de un restaurante. Cambiar un poco el chip y pensar más en oportunidad de negocio por kilómetros, cómo medir la movilidad en kilómetros y no tener ese concepto de los que tenemos una cierta edad, de coche único que vale para todo y que la única opción es que el cliente lo compre y lo use. Para ti, tú lo que claramente en esa es que para esa opción, a lo mejor para hacer un viaje de 600 kilómetros, ahora no está resuelto. Para nosotros, por ejemplo, yo tengo un Nissan Leaf que vivimos en Navacerrada y venir todos los días a trabajar mi mujer, pues es una opción extraordinaria. Claro, efectivamente, pero es decir, de tus kilómetros que haces, ¿cuántos puedes resolver de una manera, cuántos puedes resolver de otra? Y yo quiero proveer estos kilómetros, no todos. Bueno, hay un término que cada vez se acuña más y que comentamos mucho aquí en Ruta 2025 respecto al uso del vehículo, y es el pago por uso. Que al final es efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que al final te centras más en un pago por uso que en un pago por propiedad, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese pago por uso, y es una de las cosas que también hablamos de la encrucijada, ahora mismo tienes 1 millón de coches que andan todos los días a Madrid. Y para sustituir eso que se hace en un vehículo propio por cualquiera de las otras alternativas, ¿cómo lo haces? ¿Quién hace esa inversión inicial? ¿Quién pone todos esos coches de pago por uso? Y con un componente también que es importante, que no es lo mismo venderle un coche o reparar un coche. La decisión de qué coche compro, qué coche reparo, cómo lo financio, de una empresa que se dedica a vender Mobility as a Service, no es lo mismo que cuando llegas al cliente final. Si tú pones un intermediario que es el que va a ofrecer esa Mobility as a Service, o puede ser un fabricante, tu relación comercial ha variado completamente. Y eso realmente tiene un efecto puede tener un efecto en la industria muy importante. Salvador, aprovecho para preguntar, ya que estamos hablando del vehículo eléctrico, las empresas, a través de estos cursos que dais de
de formación. ¿Cómo está asumiendo este cambio hacia el vehículo eléctrico? Me refiero a empresas fabricantes o distribuidores o comerciantes, ¿no?, del vehículo eléctrico. ¿Son conscientes de cómo lo están haciendo o creen que esto todavía tiene que cambiar más radicalmente? Digamos que en general son conscientes, se dan cuenta de que hay un desafío muy interesante en parte de su talento, que sigue anclado en el modelo, digamos, más tradicional, y hay veces que te comentan, oye, ¿nos cuesta cambiar esto? De acuerdo, tengo a la persona que se ha pasado durante los últimos 30 años vendiendo un tipo de movilidad muy concreta y ahora tiene que vender otra, y eso cuesta, hay un proceso de cambio. Y luego a veces se encuentran con obstáculos que nadie esperaba, ¿no? Hay un primer obstáculo que tiene que ver con la incertidumbre de las soluciones finales, y eso, bueno, pues poco a poco se va resolviendo, se va clarificando el futuro. Y hay otro problema que a veces se encuentran, por ejemplo, en términos de infraestructuras, con obstáculos que tienen que ver con regulaciones locales, etcétera, ¿no? Que dices, caramba, si yo tengo mis objetivos de movilidad, de electrificación, pero es que mi ayuntamiento no me da el permiso para abrir una zanja en la calle y poder poner un... O sea que la realidad es compleja. Sí, y se está afrontando bien, se asume bien, porque aquí, a ver, yo siempre me refiero a la oferta que se está creando de vehículo eléctrico, que claro, yo creo que no se corresponde ni con la demanda ni con la infraestructura. ¿Esto cómo lo asume de nuevo hay distintos grados de cómo se asume, ¿no? Si nos vamos a los grandes núcleos urbanos, el grado de adopción está siendo muy rápido. Y tenemos una serie de incentivos muy evidentes que hacen que el proceso sea más sencillo. Si nos vamos a otros contextos, pues es mucho más lento. No, yo creo que la movilidad de las cosas es algo que casi nunca se habla, y lo que ha demostrado la pandemia es que las personas podemos no movernos, pero las cosas no hay más cáscaras que moverlas, y yo creo que se debería también prestar más atención a la movilidad de las cosas, y que si analizáramos en esos kilómetros, probablemente hay un porcentaje mucho más alto de emisiones por esa movilidad de las cosas que están circulando todo el día. Que cambiemos un poco el chip y decir de dónde se producen las emisiones y cómo podemos hacer cosas para ser más certeros en dónde atacar. Y no, un coche en el garaje no emite, y un coche al fabricarse por el propio coche, por la fabricación puede ser por el propio coche, bueno, tampoco si nos tiene ponemos emisiones. a contar las horas de uso verdaderas de un vehículo, o sea, es que no al final dice, ¿para qué me he comprado el coche si no lo uso, ¿no? Pero es verdad que bueno, mira, volvemos a de las nuevas generaciones, que todo esto está cambiando mucho, y al final tanto el pago por uso como por el uso directo del vehículo y de la movilidad, evidentemente va a tener un cambio importante, aunque tendrá que seguir habiendo vehículos, por supuesto. Sí, pero probablemente nos llevemos sorpresas. En la línea de lo que comentaba Ricardo de la movilidad de las cosas, hay escenarios que nos dicen que el primer uso realista que vamos a tener en Europa del vehículo autónomo no va a ser mover personas, va a ser mover cosas, va a ser cómo hacemos uso de drones terrestres para cubrir la última milla. Y eso está en movilidad... Drones terrestres, mira, es un nuevo concepto que estamos incorporando ya, drones terrestres, que sí, es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender. Claro, dice, piensas en drones, vuelan, pero drones terrestres es ya bueno, que ya lo vemos por ahí, ¿no? Robots estos que ya circulan por las calles. Tú piensas en un dron terrestre, la última milla, trayéndote la pizza, y nos parece perfectamente, es fácilmente entendible, y todo el mundo captura fácilmente el valor que puede tener. Y probablemente sea el punto de entrada del vehículo autónomo. Que no hemos hablado del vehículo autónomo, pero claro, claro, es que no sé si está cercano, lejano, en las fases, hasta estas 5 fases que está dividido, 4 o 5 fases, estamos en la 2, en la 3, según el coche que cojas también, porque... Sí, pero probablemente más que si estamos en la fase 4 o la 5, es si tenemos un escenario de uso realista. Entonces, probablemente al regulador le resulte mucho más fácil autorizar un vehículo pequeñito que no supere los 30 km por hora y que reparta pizzas, a un vehículo donde van dentro 6 personas a 120 por la autopista, ¿no? Sí, no, evidentemente mucho más fácil de Oye, es curioso esto, lo voy a ir introduciendo poco a poco, ese dron terrestre que has comentado. Hay un factor también en el coche autónomo que creo que es importante, y es el potencial económico que hay en liberar a la gente de conducir. Si tú estás todo el día, cada día, media hora o 45 minutos metido en el coche, si en vez de conducir estuvieras comprando, accediendo a internet,
ahí hay una oportunidad de negocio increíble y eso va a ser un impulsor para plataformas como Apple, como Google, para aprovechar eso. Y eso es lo que busca, o sea, Apple no quiere fabricar coches ya se encargará autónomos. la nueva generación de exigirlo, ya no De- solamente de buscarlo, sino y de de decir, yo exigirlo. lo que quiero es estar con mi móvil. Claro, ahora tú la- hablas con concesionarios, con gente, vendedores de automóviles, cuando le hablas de que pide la nueva generación, te dice que primero que esté coche conectado, que se pueda conectar al coche, a través de lo que sea, para poner tu música, tus cosas y tal. O sea, que a partir de ahí, pues esto va a ser... y esa gente tiene dinero. Y esa gente que ve la oportunidad de negocio pondrán dinero ahí y moverán Estamos sacando regulaciones. conceptos interesantes, ¿verdad? Bueno, o sea, esto del Carlas tiene que ser un éxito total, porque fíjate tú, solamente entre tres ya desarrollamos ahí algunas ideas pues, con casi 20 personas, ¿no? Ahí cada uno planteando lo suyo. Estamos quedándonos ya casi sin tiempo en el programa, pero hay aquí una cosa que sí me gustaría rematar este programa de Lee University, hablando del lado emocional. Eso es algo que yo sé, Salvador, que lo tienes ahí muy interiorizado, ¿no? El factor emocional en todo esto. Rematamos el programa, si os parece, hablando de este lado emocional en lo que es, hablando de la sostenibilidad, de nuevas tecnologías, en el mundo de la automoción. ¿Cómo lo veis? Sí, hay un desafío muy interesante, ¿no? Y ahí el elemento de sostenibilidad nos puede ayudar a recuperar la industria, y es que las nuevas generaciones están buscando desesperadamente algo muy tremendamente emocional, que es un propósito. Es decir, algo que permita justificar, voy a ponerme un poco místico, ¿no? Pero casi por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, los argumentos de sostenibilidad son un motivador emocional, un generador de propósito muy fuerte. Entonces, si somos capaces de toda esa energía canalizarla adecuadamente, vamos a poder generar ahí modelos muy interesantes. Y si nos damos cuenta, el mundo del automóvil ya lo ha hecho antes. Todos hemos vivido el automóvil, cuando hacía antes la pequeña broma de ponerle nombre, el automóvil generaba un propósito en la gente, y ese propósito estaba vinculado a la libertad. Por cierto, muy poca gente sabe que el vehículo de explosión, cuando entra y cuando explota, en el sentido positivo del término, de mercado a principios del siglo XX, lo hace por un argumento medioambiental. Y es que las ciudades no eran sostenibles por la cantidad de desechos que producía la tracción animal. O sea, hay una frase, una estimación, no sé si es muy certera, ¿no? Pero decía que en Nueva York cada día se recogían 1 millón de toneladas de desechos de los caballos, las mulas, etcétera, que tiraban de los carruajes. Claro, puede sonar muy romántico, pero efectivamente... Efectivamente, entonces el vehículo de explosión era la alternativa limpia a la tracción animal. Curioso, ¿verdad? La alternativa limpia que ahora... Con lo cual, en el fondo estamos volviendo, y creo que tenemos una oportunidad muy interesante de volver a recuperar y volver a reutilizar esos valores que nos han caracterizado. Ya yo destacaría el concepto de autonomía y el concepto de sostenibilidad. Eso nos puede permitir recuperar la atracción emocional del sector. Ricardo, para ir terminando... Yo creo que la movilidad es una de las cosas que más atraen a los jóvenes, a los mayores, el hacer cosas, el divertirte, y lo que tenemos es que encontrar la clave para ofrecer esa movilidad que garantiza la libertad, que garantiza lo que la gente quiere hacer, y esa movilidad con las menores servidumbres, pues eso lo quieren las nuevas generaciones, las viejas generaciones y todos. La única cosa es cómo hacerlo. Lo hemos visto con los billetes de avión, lo hemos visto con una serie de cosas que al final, pues lo que está bien y lo que es cómodo y lo que responde nos gusta a todos. Sí, los se trata mayores de un poco la vida, ¿no? Sobre todo con todo esto que nos viene de tecnologías nuevas, que al principio pues, suena un poco todo apabullante, pero es verdad que cuando indagas un poquito... Y cuando piensas en las personas y menos en la gente, siempre el ejemplo de Nokia a mí me parece muy descriptivo. O sea, en un momento todos teníamos un Nokia y a alguien se le ocurrió que la gente lo que quería era otra cosa,
y salió otra cosa. Pues nos quedamos sin tiempo ya en el programa. Daros la enhorabuena por estas iniciativas como este curso, ¿no? El Car Lab, que me parece súper interesante, sobre todo para afrontar todos estos cambios que estamos viviendo en la automoción. Y bueno, pues desde el 73, madre mía, todavía queda también mucho tiempo por delante para seguir afrontando esta industria de automotriz, este sector de la automoción. Y bueno, nosotros aquí desde Ruta 2025 hacemos lo que podemos para transmitir a la gente que nos ve y que nos sigue pues todos estos nuevos conceptos. Solo me queda despedir Ricardo Conesa, asesor del automóvil y presidente del Automotive Club de LIE. Gracias por esta escuela, ¿no? esta enseñanza o este compartir este momento con nosotros. Un placer y hasta cuando queráis. Y Salvador Aragón, director general de innovación y profesor, que como mola lo de profesor, que aquí en el University. Muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, un placer y esta es vuestra casa. Pues hasta aquí un programa más de Ruta 2025, hoy en plan enseñanza y en plan conocer un poquito cómo está evolucionando este sector. Así que nada, seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.